Buenas, vamos a hablar sobre la evaluación financiera de proyectos y su aporte en la generación del valor corporativo. Mi nombre es Yesid Dayan Vizcaíno Cárdenas, el de mi compañero es Carlos Fernando Villamizar Porras. Somos estudiantes de la Universidad del Atlántico del programa de Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas. Nuestra asignatura es la de evaluación de proyectos. Empecemos sobre qué es una evaluación de proyectos. De manera general, un proyecto es un grupo de actividades coherentes que tienen por finalidad alcanzar un objetivo específico, un resultado único contando con insumos y recursos en un determinado periodo de tiempo, es decir, con un inicio y un fin determinado. Se entiende por evaluación financiera el proceso en el que se busca identificar y comparar los beneficios y costos de diferentes alternativas con el fin de seleccionar la más apropiada para los inversionistas. Esta evaluación también nos permite determinar la rentabilidad de la inversión que se realiza en un proyecto, así como la capacidad financiera del mismo, y el objetivo de este tipo de evaluación es maximizar los ingresos de dicha inversión. Los siguientes indicadores de evaluación financiera tienen en cuenta que el valor real del dinero disminuye con el transcurso del tiempo. Esto lo vamos a ver más adelante y explicaremos el valor de dinero en el tiempo a una tasa cercana al nivel de inflación vigente. En últimas, estos indicadores pretenden generar una medición relacionada con la bondad financiera de una alternativa de inversión, para así servir como apoyo en el proceso de toma de decisiones tanto para el inversionista como para el proyectista que desea realizar dicho estudio. Entre uno de los caracteres que podemos ver en este tipo de evaluación de proyecto es el valor presente neto o valor actual neto. Se conoce también como BPM o BAM. Se puede decir que el valor de flujos futuros de dineros positivos o negativos expresados en pesos actuales descontados a una tasa de intereses de oportunidad. El valor presente neto o el BPN de todos los flujos de efectivos futuros descontados a la tasa del mercado apropiada, a la tasa de inversiones alternativas, menos al desembolso del efectivo inicial. Esta suma de flujos está conformada por una inversión inicial, que es negativa, y por los flujos de fondos futuros positivos o negativos. Tasa interna de retorno. Es un método que implica calcular la tasa de descuento cuando el BAN es igual a cero. Se refiere al rendimiento de un proyecto que involucra tantos ingresos como egresos de efectivo a lo largo de su vida. En términos más específicos, la TIR, como es conocida, de una inversión es la tasa de interés, es decir, el descuento, con el cual el valor actual neto de los egresos, en este caso el flujo de efectivos negativos de la inversión, es igual al valor actual neto de los beneficios, flujo de efectivos positivos de inversión. Una de las limitaciones de la TIR es que un valor resultante depende del flujo de caja de proyectos. Por ende, existen alternativas para las cuales no existe solución, mientras que para otros existen múltiples TIR, por lo cual su uso es no más el apropiado. Si el flujo de fondos presenta un solo cambio en el signo en el resultado neto, se presentaría una sola TIR. Por contrario, si se representan varios cambios de signo en el resultado neto, puede haber más de una TIR, por lo cual no existe desde el punto de vista financiero una conclusión. Como consecuencia, se aconseja no utilizar la TIR como criterio de evaluación. Razón, beneficio o costo. Este criterio expresa la relación existente entre el valor actual de los beneficios del proyecto y el valor actual de los costos de este mismo. En este indicador se consideran las ventajas del proyecto, las desventajas del mismo y el valor del dinero en el tiempo. Árboles de decisión. Son una herramienta que facilita el proceso de toma de decisiones de inversión. En estos se conocen como estados de la naturaleza a las fuentes de incertidumbre, las cuales representan escenarios que pueden ocurrir en el transcurso de vida de un proyecto de inversión. Sus componentes básicos son
Nodos de decisión. Esto representa situaciones en las cuales el inversor debe solucionar una ruta determinada para la cual continuar. Nodos de probabilidad. Representan momentos en los cuales se presenta algún estado de la naturaleza, dando lugar a los resultados distintos posibles. Otros indicadores son las razones financieras, las cuales no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, puesto que la información para su cálculo se obtiene del balance general. El cual reúne información referente a la empresa en un punto en el tiempo. Dicha técnica está relacionada con la evaluación financiera de la empresa y no con el análisis de rentabilidad económica. Tasa circulante, rotación del activo real e índice de la cobertura de intereses. Tasa circulante. Esta razón permite el análisis de la condición del capital de trabajo de la empresa. Además, supone que el dinero invertido en inventario se puede convertir rápidamente en efectivo. Rotación del activo total. Un valor considerado como aceptable para esta tasa es de 2.0. Esta razón se calcula dividiendo las ventas anuales entre los activos totales y mide la actividad final de la rotación de los activos de la empresa. Índice de cobertura de intereses. Esta tasa mide el grado en que, sin provocar problemas financieros para la empresa, se pueden disminuir las ganancias y llegar al grado de no cubrir los gastos anuales. Este indicador se determina dividiendo la utilidad antes de impuestos e intereses entre los gastos de intereses que deben cubrirse. Modelos de simulaciones financieras. La técnica de simulación puede aplicarse en diferentes áreas, siendo los proyectos de inversión una de estas. En estos últimos es útil recurrir a esta técnica por la dificultad que representan estos problemas a causa de la incertidumbre con respecto a los flujos de efectivos generados en el proyecto a las diferentes tasas que pueden presentarse. Estos modelos facilitan la toma de decisiones referentes a los proyectos que se adaptan a las características específicas de los mismos. Permiten entonces escoger que sean rentables para la empresa y mejorarlos, ya que en caso de que tal la repercusión financiera del proyecto sea alta, se puede fácilmente crear nuevos escenarios, cambiando los criterios lo cual propicia a tomar decisiones óptimas. La mayoría de las evaluaciones de los proyectos se realizan en escenarios de certidumbres respecto a las variables que componen el flujo de caja. Sin embargo, en la mayoría de los procesos decisorios, el inversionista busca determinar la probabilidad de que el resultado real no sea el estimado y la posibilidad de que la inversión pudiera incluso resultar con rentabilidad negativa. En el caso de los proyectos de inversión, la base de trabajo es el flujo de caja y los componentes del mismo se convierten en las variables a simular. No obstante, previo a la simulación deben estimarse las variables críticas que pueden ser objeto de modelos de intervenciones en el proyecto. Así es como, por ejemplo, es innecesario simular el impuesto de renta en caso que el gobierno tenga una cuota definida. No así con variables como la cantidad a vender, la cual tendría posible comportamiento estadístico que debe ser establecido y adecuadamente interpretado. Valor actual neto. El valor actual neto, conocido como VAN, es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad del proyecto, si tras medir los flujos de futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial que da alguna ganancia, el proyecto es viable. Existen más opciones de inversión. El BAN también sirve para determinar cuál de los proyectos es más rentable. También es muy útil para definir la mejor opción dentro de un mismo proyecto, considerando distintas proyecciones de flujos de ingresos y egresos. Igualmente, este indicador nos permite, al momento de vender un proyecto o negocio, determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaría en caso de no venderlo. Aquí podemos observar un mapa mental donde nos explica
todo lo que es el BAM. Decimos de que el BAM es el valor actual neto en una evaluación de negocios. ¿Qué busca más que todo el BAM? Evaluar propuestas de inversión con capital extranjero, evaluar inversiones. Para evaluar estas inversiones, él se rige de una tasa interna de rendimiento y una tasa de rentabilidad contable. Estas más que todo se utilizan en la esfera de la producción y de los servicios productivos. Para evaluar propuestas de inversión de capital extranjero, la BAN necesita hacer una evaluación sistemática, una evaluación financiera y una evaluación técnico-mecánica. Se dice de que el saldo positivo del BAN indica que la inversión sobrecumple con el mínimo de ganancias a obtener. Para esto se necesita estudiar la fase productiva, tener en cuenta la tasa de inflación del país, los riesgos de los beneficios y las tasas de interés del mercado capitalista. El BAN también necesita de unos criterios para establecerse, como son el valor residual de los activos fijos, cómo es el capital de trabajo y cómo es la maduración del capital de inversión. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Carlos Villamizar, que les va a hablar del siguiente tema. Bueno, les voy a hablar sobre el uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para la valoración de las decisiones de inversión. La administración financiera centra su atención para la valoración de las decisiones de inversión en aquellos modelos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, correlación las fuentes de financiamiento y el costo medio ponderado de capital como datos fundamentales para su cálculo. Siguiente. Distribución de fondos. Es el paso intermedio entre la consecución de fondos, que es el objetivo de la estructura financiera, y la colocación de los mismos en activos capaces de generar rentabilidad satisfactoria, es decir, el objetivo de las decisiones de la inversión. La clave de la planeación financiera se centra en la combinación del flujo de fondos de operaciones y los fondos que se necesitan para inversiones de capital en lo que constituye la distribución de los fondos. Siguiente. El objetivo general de las decisiones de inversión está estrechamente correlacionado con la estructura financiera y su costo de capital y por ende con los objetivos financieros generales de la empresa. Pero en todo caso, una inversión en su sentido más general es aquella mediante la cual el inversor renuncia en el momento presente a una satisfacción, con el propósito de lograr una mayor en el futuro. Siguiente. El esquema representativo de una decisión de inversión. Son los esquemas representados a continuación nos señalan de manera objetiva que las tres gerencias medias de mayor importancia en el proceso productivo están involucradas en la toma de decisiones de un proyecto de inversión y son responsables en sus respectivas áreas de la generación de rentabilidad del proyecto que se proponen acometer esquemáticamente para el caso del reemplazo. Valor del dinero en el tiempo. Desde hace algún tiempo se presentan periodos inflacionarios fuertes, tasas de interés altas y situaciones de cambio en la moneda. Estos factores, junto con variables de orden cualitativo, como la confianza en la situación política, inducen a sostener que el valor de la moneda hoy difiere del de mañana. Al respecto, Van Horn expresa lo siguiente. Veamos ahora uno de los principios más importantes en todas las finanzas, la relación entre lo que vale un peso en el futuro y lo que vale hoy. Para la mayoría de nosotros, un peso en el futuro tiene menos valor. Además, un valor de aquí a 2 años es menos valioso que un peso de aquí a un año. Siguiente. Tasa de utilidad interna o tasa interna de retorno. Es aquel valor relativo que iguala el valor actual de la corriente de ingresos con el valor actual de la corriente de egresos estimados. Es decir, este concepto envuelve criterios de matemáticas financieras al referirse a valores actuales y criterios contables al mencionar o incluir corrientes de ingresos y egresos.
Efectivamente, se trata de actualizar una corriente de ingresos, que son los flujos netos esperados, al momento cero o inicia de la inversión y compararla con el valor actual de una corriente de egresos, que es el volumen de inversión en ese momento, a una tasa K o I denominada costo de capital o costo de oportunidad de la empresa, enmarcada en una estructura adecuada previamente determinada. Siguiente. Proyectos excluyentes y dependientes. Resulta de suma importancia la inclusión de estos dos conceptos, dada la jerarquización y prioridad que pueden existir en torno a las decisiones de inversión, así como la racionalización de fondos que se tenga prevista, en un todo de acuerdo con la estructura financiera y su costo de capital, así como la política de dividendos que se piense llevar adelante. Siguiente. Y la comparación y diferencia entre los modelos de la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Desde un punto de vista general y de aceptación o rechazo de un proyecto, los dos modelos pueden conducir a resultados aceptables, desde el punto de vista de la decisión que la gerencia debe adoptar, es decir, un BAN positivo y un TIR mayor que el CMPC. Técnicamente se demuestra que el valor actual neto es máximo cuando la tasa interna de retorno utilizada para su cálculo sea igual a cero. A medida que comience a incrementarse la tasa utilizada, el valor actual neto irá disminuyendo hasta encontrar un punto de coincidencia, en el cual el valor actual neto de la corriente de ingresos y el valor actual de neto de la corriente de egresos se iguala. Muchas gracias por su atención.